porfa. La oración está en curso. Ya. ¿Qué les iba a comentar? No he calificado, mañana empiezo a calificar. Este festivo fue mortal, no quería hacer uno nada, pero bueno, ya sabrán. Eh, ¿Qué les iba a comentar? Segundo, no sé si ya resolvieron los problemas de poder ingresar a las clases. No sé si algún compañero tiene algún problema o algún inconveniente para ingresar a las clases. Bueno, si alguien tiene algún inconveniente para ingresar a la clase, me puede escribir a mi correo institucional o plan B en el WhatsApp y ahí me comentan pues qué inconvenientes tienen. ¿Listo? Bueno, empecemos con este segundo tema. Eh, ok, entonces empecemos. Entonces voy acá, voy a empezar no nos demoro, hoy nos demoramos sin mucho una hora, porque tengo que extender este tema o este curso de economía ambiental que anteriormente estaba para 5 semanas a 7 semanas. Entonces vamos con ese tema un poco más despacio y lo comprendiendo. Y obviamente la vinculación que tiene, pues, o la relevancia que tiene con la economía ambiental. Pero lo que vamos a tocar el día de hoy, compañeros, es mercados de bienestar. Bueno, espero que hayan leído algo sobre qué se trata o qué son los mercados de bienestar. Entonces, vamos acá para ir entendiendo. ¿Sabe? Dime, Ángela. Profe, es que tengo una inquietud sobre la clase de hoy. En la plataforma, la clase 2 dice orígenes de la economía ambiental y la Ajá, clase uno en las diapositivas sí hablaba sobre el tema de mercado de bienestar, pero en la clase uno en las diapositivas. En el ujú. Classroom también están las lecturas de esa, pero entonces estoy ahí perdida porque en la plataforma hay una información y en el Classroom hay otra, por el tema de las clases. Claro, entonces ahí te la explico. Lo que pasa es que para hablar de los orígenes de la economía ambiental, pues tengo que contextualizarlos primero con aquellas herramientas microeconómicas que nos va a poder entender y contextualizar esos orígenes de la economía ambiental. Entonces, esos orígenes de la economía ambiental está asociado a mercados de bienestar. Por eso es que empezamos con mercados de bienestar. Entonces ya para la próxima clase sí vemos la economía ambiental, pues para tener Ajá. en cuenta Sí, sobre las lecturas. claro, exactamente como menos. Pero para poderlo entender, pues tengo que tener esta base, ¿no? Entonces, por eso, para que vamos entendiendo el hilo conductor, es por eso que empezamos con un nivelatorio la semana pasada de oferta y demanda. Ok, y si vamos luego de ese nivelatorio a un poco más de profundidad, que son los orígenes de la economía ambiental, pues eso primero, para poderlo entender, dichos orígenes, tengo que vincularlo con las herramientas microeconómicas que permiten entender esos orígenes de la economía ambiental, que son los mercados de bienestar. ¿Estamos ahí? ¿Bien? ¿Me hice entender? Listo, sí señor. Listo. Entonces, Entonces, ajá, bueno, es que yo me estoy perdida por la plataforma. Entonces la ok, próxima, porque en la plataforma clase 2 dice eso, ajá, economía, sí, le he orígenes de la pillado. economía De ambiental. pronto falta corregirlo, pero no, no, Y, no es- y, y para la entrega 2 tarea 2 sería sobre mercados de bienestar, ¿sí? mercados de bienestar, ajá, el que vamos a Ah, empezar hoy. Ya, listo, listo. esta clase de Entendemos. mercados de bienestar, hoy empezamos y la terminamos mi clase ministral el próximo miércoles, ¿listo? El próximo miércoles 27. Y el próximo miércoles, luego que terminemos el tema y hagamos un pequeño taller en clase, ahí les dejo la segunda tarea. Y así sucesivamente, ¿listo? Bueno, Listo, profe, gracias por la con aclaración. gusto. Entonces, voy acá, mira. Eh, Sabemos que los servicios ambientales generan obviamente bienestar, ¿ok? Pero para poder cuantificar
la magnitud que genera esos servicios ambientales en nuestro bienestar es muy complejo. ¿Sí me hago entender con la idea? Sabemos que el fin último de la economía es producir bienestar social. Dentro de esa función de bienestar social, hay muchas variables que explican el bienestar social. El ingreso, el empleo, la edad, la salud, etcétera. Puede ser, obviamente, dentro de esa función de bienestar, que existan los bienes ambientales que explican esa función de bienestar social. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo logramos cuantificar o medir esos servicios ambientales para que podamos determinar el grado o la magnitud del bienestar que pueda producirnos? Sabemos por intuición o por deducción que por obvias razones, pues la calidad del medio ambiente y los servicios ambientales generan bienestar, pero ¿cómo logramos cuantificarlo o medirlo? Ahí estamos bien para todos, no sé. Me están escribiendo en el chat, no sé. Sí, señor. Sí, no sé por qué no pueden ingresar. Ustedes ya saben que tienen que ingresar por medio de su correo institucional. No sé por qué. Los que no, que me envíen un correo, por favor, al personal. Vea al institucional. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, como sabemos que generan bienestar, pero es cómo ese bienestar se percibe y cómo logro medir ese bienestar de esos servicios ambientales. ¿Ya? Entonces, los mercados de bienestar, que lo vamos a explicar hoy lentamente, nos permite dar esos primeros pasitos o esa primera aproximación para poder cuantificar esos servicios ambientales que tienen una incidencia sobre nuestra función de bienestar. Entonces ya les comparto la presentación. Voy por acá y aquí. Un momento, por favor. ¿Me confirman cuando esté ya la presentación? Ya, profe, ya ve. Listo, profe, ya Listo. se ve. Listo. Entonces voy acá de un momento. ¿Me observan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo. Voy a deshabilitar el audio porque de pronto te pone pesada la red. Y quedo con... Ve el video, perdón. El audio no. Listo. Ya lo deshabilité. Voy acá. Voy a activar un momentico mi pluma porque quiero empezar con esto. Entonces, recuerden. Bueno, se pone un poquito lento, pero ustedes me dicen, el fin último de la economía es producir bienestar. Acabo de escribir la palabra bienestar. ¿Les salió en sus pantallas o está, no sé? Sí se ve, profe. Listo. Ese es el fin último de la economía, generar bienestar. Pero el bienestar social, ese bienestar social, vuelvo y repito, está en función de muchas variables, ¿cierto? Variables x1, x2, x a la n, en fin. De esas variables está aquí, digamos, los bienes ambientales. Sabemos que generan bienestar, pero la pregunta es, ¿cómo logro cuantificar la incidencia que tiene dichos servicios ambientales sobre el bienestar social? Porque hay que cuantificarlo, hay que medirlo. Entonces, para ello, la herramienta de mercados de bienestar asociado al excedente del consumidor y al excedente del productor nos da las primeras herramientas o las primeras bases microeconómicas para poder cuantificar dichos bienes ambientales que están asociados obviamente a nuestra función de bienestar. Entonces, vamos a que recorderis. El eje del precio y el eje de la cantidad. Precio y cantidad. ¿Están observando bien la gráfica? Sí, señor. Gracias, compañero.
Entonces, como ustedes aprendieron la semana pasada, pues la curva de la demanda siempre tiene pendiente negativa. Porque en términos gráficos, la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, a un nivel de precios peso 1, esta persona va a demandar estas cantidades costo 1. Ok, listo. Entonces, debajo de la curva de la demanda se produce esta área. Miren, debajo de esta curva se produce esta área. Esta área me está indicando que es el excedente, va a abreviarlo, del consumidor. Es decir, en otras palabras, el consumidor está dispuesto a demandar estas cantidades costo 1 a este nivel de precios peso 1. Él está dispuesto a demandar estas cantidades a este nivel de precios. Y por lo tanto, pues si se... Ok, ¿están viendo la gráfica? No, está como congelado, solo hay una raya. Bueno, yo hay tiempo. ¿Ya ven la gráfica? No, profe, está sé, congelada. hay una raya nomás. ¿Quién sabe qué pasará? Ay, hijo de madre. Ya apareció ver. de repente, profe. Ajá, listo, gracias. Bueno, paciencia y buena mar. Listo, te vuelvo y repito. Ya sabemos que por ley de la demanda, la curva de la demanda tiene pendiente negativa, porque la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. Entonces me está diciendo que esta personita, por ejemplo, está dispuesto a demandar estas cantidades costo 1 a este nivel de precio. Ok, por lo tanto, como se forma un área debajo de la curva de la demanda, esa área va a representar el excedente del consumidor. ¿Ok? Ahora, espera que me están escribiendo en el chat, muchachos. ¿Qué me están diciendo en el chat? Es que estoy aquí tratando de... Todavía no ven la gráfica, profe. Sí, que no sé, que no pueden entrar. No sé qué problemas tendrá. Ya les comento. Ahí está. ¿Están viendo toda la gráfica? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, supongamos que los precios o el precio de este bien y servicio se redujo de peso 1 a peso 2. Yo estoy haciendo la gráfica, ya le sale 1. Ya le sale en la pantalla. Me comentan cuando salga peso 1 y costo 2 en la gráfica. Ya. Ya listo, Listo. profesor. Por obvias razones, compañeros, los demandantes están dispuestos a demandar más cantidades, en este caso costo 2, siempre y cuando se reduzca el precio. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me Sí, señor. confirman? Listo. Entonces eso implica que ahora el área debajo de la curva de la demanda se va a incrementar. Lo que son otras palabras, que por la reducción del precio y le permite al demandante comprar más cantidades, su excedente del consumidor se incrementa. Lo que es, en otras palabras, es que el consumidor se va a enfrentar a un mayor excedente. Y como se va a enfrentar a un mayor excedente por una reducción del precio, implica que dicha situación es equivalente a que va a obtener un mayor bienestar. No sé si me hice entender ahí. Señor, Me confirma. ¿Me confirman alguna duda? No sé. No estaría correcto afirmar que ese bienestar se traduce en que la persona va a tener la capacidad para adquirir
más productos, teniendo en cuenta pues que el precio del producto X redujo, entonces puede adquirir producto Y y Z. Ajá, entonces te permite adquirir mayores cantidades a un menor precio. ¿Estamos ahí claros? Listo. Y por lo Sí, tanto, señor. por dicho supuesto, se amplía el área de abajo de la curva de la demanda. Y esa ampliación de abajo de la curva de la demanda implica un mayor excedente del consumidor. Es decir, que en este caso, el consumidor va a preferir a demandar más cantidades siempre y cuando se reduzca el precio. Por dicha situación, se genera un aumento del excedente del consumidor representado en un aumento de dicho excedente que se representa debajo de la curva de la demanda. ¿Sí me hago entender ahí? Sin palabras. Sí, señor, profe. Pero si palabra es bueno o malo, no sé. Más o menos en mi caso, profe. Es que, o sea, como el tema en mercado de bienestar, ya sabemos que los mercados funcionan según dos fuerzas, la oferta y la demanda. Ok, si somos demandante de bienes y servicios, nuestro bienestar se incrementa siempre y cuando el nivel de precios se reduzca para poder demandar mayores cantidades. ¿Estamos ahí claros ahí, compañero? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a activar de nuevo aquí Mira que cuando era peso 1, esta área, esta área representaba el excedente del consumidor a ese de precios. Esta área. Y eso me está indicando que ese excedente del consumidor es lo que está dispuesto a pagar por dichas cantidades. Pero si se reduce el precio, pues implica que el consumidor puede demandar más cantidades de coso 1 a coso 2, lo cual ahora el área de abajo de la curva de la demanda se incrementa. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Se va a incrementar el área. Y como se va a incrementar el área de abajo de la curva de la demanda, me está indicando que el consumidor se está enfrentando a un mayor excedente. Y como se está enfrentando a un mayor excedente, está diciendo que en otras palabras, dicho excedente está proporcionando una mayor función de bienestar. ¿Por qué? Porque le permite comprar más cantidades a un menor precio. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿para qué empiezo Empiezo con esta introducción. No sé, ¿alguien tiene alguna duda? No, bueno, No, señor. No, señor. gracias. Eh, ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? profe, Dime. es decir, entonces si el precio aumentara, disminuiría el excedente del consumidor. Y se rehúsa el En este bienestar de caso, él. como ¿Sí se la peso pilla? 1 era inicialmente el límite que tenía el excedente del consumidor y como bajó el precio a peso 2, ya el área sombría entraría a ser entre peso 1 y peso 2, lo que Ajá. aumentaría el excedente del consumidor. Que es equivalente a enfrentarse a una mayor función de bienestar. Exactamente. Y la curva de la demanda aumentaría entre curso 1 y curso 2, esa diagonal Efectivo. dependiente. Por consecuencia de la reducción del precio. ¿Estamos ahí, Claro, compañero? ingeniero. Claro, sí, señor. Claro. Entonces mira que si el fin último de la economía es producir bienestar social y los servicios ambientales por obvias razones generan bienestar social, pues ¿cómo logramos medir? Entonces, ¿cómo se mide el área de un triángulo? Esto es un triángulo. El área abajo de la curva de la demanda es un triángulo. ¿Cómo se mide el área? Base por altura.
base por altura sobre Dos. 2. 2. 2. Claro. Entonces, cuando vamos a los ejercicios más adelante, ese base por altura sobre 2 me va a dar un resultado y ese resultado se va a interpretar en términos monetarios. Porque ¿qué es lo que más le afecta a usted en su función de bienestar? ¿Cuál es la variable de mayor peso que afecta a su función de bienestar? El precio. El El precio, el precio. valor. El El precio. ingreso. ¿Qué es lo que más nos duele que nos toca y que reduce nuestra función de bienestar? Profe, una Pero preguntita. ya voy, compañera. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que más Sí, yo, nos, profe. qué es lo que más nos duele a nosotros que nos toque y que reduzca nuestra función de bienestar? El ingreso. Y por lo tanto, ese aumento del bienestar se calcula como el área bajo la curva de la demanda, base por altura sobre 2, cuando vamos a los ejercicios, implica que en términos monetarios, si se aumenta en términos monetarios, está indicando que mi función de bienestar está aumentando. Si se reduce, está indicando que mi función de bienestar se está reduciendo. ¿Por qué? Porque una variable que explica nuestra función de bienestar social es el ingreso. No sé si me hago entender con la idea. Yo no entendía aquí. Coménteme. Profe, en otras palabras, se podría decir que el excedente del consumidor es el ahorro. O sea, Sí, si claro, en otras palabras, sí también. Ajá, entonces tengo mayor ahorro, puedo consumir más de ese bien o de cualquier otro. efectivamente. Listo, ¿Ya? profe. Gracias. Y entonces cuando calculamos esa área de abajo de la curva de la demanda, me da un resultado. Y ese resultado lo vamos a entender en términos monetarios, porque obviamente el ingreso es en términos monetarios. Y obviamente el ingreso es de todas las variables, es la que tiene mayor peso sobre nuestra función de bienestar. No más es que perdamos el empleo. ¿Se reduce su bienestar o se lo aumenta? Se reduce el bienestar. Efectivamente. ¿Sí me hago entender con la idea aquí? Sí, señor. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces miren, aquí empecé con esta introducción para que vamos cogiendo el hilo conductor. Ya, voy a ampliar la presentación. Acabo de ampliar de modo presentación, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren, ya les empecé esta introducción. Entonces, hoy vamos a tocar solamente el excedente del consumidor. ¿Listo? Y el próximo miércoles el excedente del productor. Y luego ahí hacemos la tarea 2 y luego que terminemos la tarea 2 dentro de 15 días, o dentro de 20 vemos las externalidades y bienes públicos. Entonces miren el hilo conductor. Entonces, para poder entender este excedente, por eso es que es muy determinante o relevante poder tener ese nivelatorio de oferta y demanda bien clarito. ¿Ya? Para poder llegar aquí a este tema de mercados de bienestar. Entonces, listo. Empiezo con la explicación, muchachos. Entonces, recuerden que el equilibrio del mercado, pues en términos gráficos es cuando la curva de la oferta y la demanda se interceptan y determinan un precio y una cantidad de equilibrio. Entonces me pregunta, que el precio y la cantidad de equilibrio del mercado maximizan el bienestar tanto de compradores y de vendedores. Recuerden que de alguna manera el precio y la cantidad de equilibrio es digamos, la herramienta que permite tanto el comprador como al vendedor ponerse de acuerdo en el mercado. El equilibrio del mercado refleja la forma como el mercado distribuye, obviamente, aquellos bienes y servicios que obviamente son escasos. El que la distribución sea deseable es algo que determina la economía del bienestar. Entonces, hay una distribución de bienes y servicios. Recuerden que uno de los problemas que la economía tiene que resolver es el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos para producir esos bienes y servicios.
Y entonces, pues, tiene que resolver la economía dicho problema para poder determinar un bienestar económico. En ese orden de ideas, por lo tanto, el bienestar económico es el estudio de cómo la distribución de los recursos afecta el bienestar. Ustedes recuerden que otro problema que la economía tiene que resolver es la distribución equitativa de bienes y servicios. Y los bienes y servicios no se distribuyen equitativamente, ¿ya? Porque el agente económico que debe preocuparse por producir bienes y servicios son las empresas. Pero las empresas lo que se preocupan es producir los bienes y servicios de manera eficiente. Ellos no se preocupan por distribuirlo equitativamente, porque esa no es la tarea de las empresas. Por lo tanto, como no se distribuyen los bienes y servicios equitativamente, sino que las empresas se preocupan por producirlos eficientemente, es por ello que en una economía de mercado, los bienes y servicios se distribuyen según el aporte y no según la necesidad. ¿Estoy siendo claro ahí para todos? Sí, señor. Gracias, compañera. Gracias. Sí, señor. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, tanto los compradores, que es la demanda, y los vendedores, que es la oferta, reciben beneficios, obviamente, en una economía de mercado. El equilibrio del mercado maximiza el bienestar tanto de compradores y vendedores. Claro, porque el equilibrio del mercado me está diciendo, en otras palabras, que a ese nivel de precios es un nivel de precios que tanto el comprador y el vendedor están satisfechos. Y entonces eso indica que obviamente genera cierto nivel de bienestar. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, el equilibrio del mercado genera el máximo beneficio y en consecuencia el máximo beneficio para todos los consumidores y productores. Listo. Con base en este supuesto, por lo tanto, el excedente del consumidor va a medir el bienestar, obviamente, del lado del consumidor. Por lo tanto, si el excedente del consumidor va a medir el bienestar del lado de los consumidores, pues por obvias razones ahora el excedente del productor va a medir el bienestar por el lado obviamente de los vendedores. Y en ese orden de ideas, entonces, listo. Vamos aquí con el excedente del consumidor. Ok, ¿qué se entiende? El excedente del consumidor, pues lo podemos definir como la disposición a pagar, que es el precio máximo que un comprador está dispuesto y es capaz de pagar por un bien. Entonces, listo. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro nivel de ingreso y nuestros gustos y preferencias, pues obviamente eso implica cuánto estamos dispuestos a pagar. ¿Ya? Y entonces, como tenemos una disposición a pagar, y eso está obviamente asociado al precio máximo que estamos dispuestos a pagar. Por lo tanto, en ese orden de ideas, ese excedente del consumidor va a permitir medir cuánto valoriza el consumidor al bien o servicio. Entonces, obviamente, como no todos tenemos la misma disponibilidad a pagar, pues eso implica que con base en nuestra disponibilidad a pagar, pues determinemos una mayor o una menor valoración sobre ciertos bienes y servicios. Entonces, obviamente, pues como tenemos diferente disposición a pagar y si eso lo asociamos o lo vinculamos con los servicios ambientales, ¿qué tanto estamos dispuestos a pagar cada uno de nosotros? Dependiendo de la valoración que hagamos de los servicios ambientales. No sé si me hice entender ahí ya con la idea. Sí, profe.
Es decir, que en ese caso el excedente del consumidor sería diferente para cada persona. Claro, porque cada uno, porque va a depender de nuestra valoración que hagamos sobre ciertos bienes y servicios. ¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar por dichos bienes y servicios? Dependiendo de qué tanto valor nos puede producir para poder generar bienestar. ¿Estamos ahí claros? No sé, listo, Laura, bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? No sé. Profe, una pregunta. Ay, por favor, se me fue el chat. La pregunta en el chat, ¿qué me la puede decir, porfa? En el chat de la videollamada no hay preguntas, profe. No hay, no. Debió enviar solo a usted, profe. Ah, bueno. Bueno, pero estamos con el hilo conductor, ¿estamos ahí? ¿Bien? Bueno, listo. Mide cuánto valoriza el consumidor al bien o al servicio. ¿Listo? Entonces, listo. En ese orden de ideas, el excedente del consumidor es la cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar menos la cantidad que realmente paga. Profe, lo que voy a estar tratando de ingresar a clase, no, no sé si no sé. Listo. Vuelvo y repito. Ese excedente del consumidor también se entiende como la cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar menos o menor que la cantidad que realmente paga. Entonces, ¿qué quiere decir eso en otras palabras? Entonces, mire, listo. Para poder entender ahorita más fácilmente, entonces vamos al ejemplito. Hay 4 compradores: John, Paul, George y Ringo. ¿Cuál es la disposición a pagar de John? De 100 pesos, de 80 pesos de Paul, de 70 pesos de George y de Ringo de 50. Por obvias razones, pues el que tiene mayor disposición a pagar, obviamente, es John. Y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, la curva de demanda del mercado muestra las diferentes cantidades del bien o servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a distintos precios. Listo. Por lo tanto, entonces me está diciendo, en el caso, cuando el precio está por encima de 100 pesos, ningún comprador está dispuesto a pagar por dicho bien a un precio por encima de 100 pesos. Si el precio está en un intervalo de 80 a 100 pesos, solamente hay un comprador que es John. Si el precio ahora está en un intervalo de 70 a 80 pesos, pues ahora ya se le añade un nuevo comprador, que es Paul. Si se reduce de 50 a 70 pesos, pues ahí ingresa un nuevo comprador. Y de 50 pesos o menos, pues ahí ingresa otro nuevo comprador. ¿Ok? ¿Estamos ahí claros con este cuadrito, la interpretación? Sí, sí, señor. Por obvias razones, por obvias razones, a medida que se reduce el precio, genera incentivos para que otro nuevo comprador ingrese al mercado. Por obvias razones, a medida que aumenta el precio, genera desincentivos para que otros nuevos compradores ingresen al mercado. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, con base en este cuadrito, entonces listo. Vamos a medir ese excedente del consumidor de la curva de la demanda. ¿Qué me está diciendo? Que a ese nivel de precios de 100 pesos, el único que está dispuesto a pagar por dicho bien a ese máximo precio es yo. Si el precio se reduce de 100 a 80 pesos, ingresa un nuevo comprador, que es Paul. Si el precio se reduce de 80 a 70 pesos, hay un nuevo comprador, que es George.
Y si el precio se sigue reduciendo 70, 50 pesos, hay, hay un nuevo comprador que es el Ringo. Entonces miren que eso determina, dependiendo del nivel del nivel de precios, determina la disposición a pagar de cada uno. Y esa disposición a pagar de cada uno está en función del nivel de ingreso, obviamente, y además de la valoración que tengamos cada uno por ciertos bienes y servicios. Y por lo tanto, ahí uno todos esos puntos, ¿cierto? La disposición de pagar de cada uno y por lo tanto, ahí me permite construir una curva de la demanda. Obviamente, a un precio por debajo de 50 pesos, cualquiera estaría dispuesto a ingresar en el mercado. Entonces, en ese orden de idea, muchachos, entonces, cuando el precio es igual a 80 pesos, ¿cierto? Solamente hay cuando el precio está entre 80 y 100 pesos, hay un excedente del consumidor. Y ese excedente del consumidor es de John. Y ese excedente del consumidor de John va a ser de 20 pesos. Pues obviamente el área de abajo de la curva y de la demanda. ¿Ya? Ahora, si el precio se reduce ya a 70 pesos, ya el excedente del consumidor de John se incrementa a 9.20, sino a 30 pesos. Va a tener un mayor excedente. ¿Ya? Le va a permitir tener una mayor capacidad de ahorro a su vez. Luego, estas áreas que ven debajo de la curva de la demanda, pues recuerden que Paul está dispuesto a pagar solamente, dicho bien, a un precio de 70 pesos. Pero obviamente cuando ya el precio cae de 80 a 70 pesos, entonces el excedente del consumidor de Paul solamente es de 10 pesos, mientras que el de John es de 30 pesos, porque el John tiene una mayor disponibilidad a pagar que la de Paul. Luego, la sumatoria de estas dos áreas, una que equivale a 30 pesos y otra que equivale esta área a 10 pesos, es el excedente total de John y Paul, que es de 40 pesos. Luego, ¿estamos aquí claros? No sé, no quiero avanzar hasta que me quede claro esto. Profe, Ajá. yo tengo una Sí, pregunta. señor. Lo que pasa es que cuando usted inició la clase, usted hablaba de el área debajo de la curva y Ajá. nombró que se hacía una figura geométrica que era el triángulo, ¿cierto? Sí. En este caso se están formando cuadrados. Uno tiene que hallar esa área con la fórmula de área del cuadrado. No. No. Lo que pasa es que aquí cuando estoy planteando digamos, el ejemplo del excedente del consumidor, es para entender que no solamente hay un solo consumidor. Cuando inicié la clase era planteando la situación de un solo consumidor. Aquí en este ejemplo estoy planteando la situación de varios consumidores que tienen diferente disponibilidad a pagar en función del nivel de precios. Por lo tanto, si tú, es como tratar de observar que hay una curva de demanda imaginaria y se forman unas áreas. ¿Ok? Y esas áreas son las áreas que se forman debajo de la curva de la demanda. Ahora, aquí se forman no unos triángulos, sino unos cuadrados. Ahora, no quiere decir que ahora no se haya por base por altura sobre 2, no, sino que es para poder entender aquí el concepto del excedente. No sé si me hice entender, compañero. Sí, señor, gracias. Bien, bien, bien. ¿Todos estamos bien aquí, conectados en el hilo conductor? Sí, profe. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, ahora midiendo el excedente del consumidor con la curva de la demanda. Entonces dice, ok, pues para poder medir o cuantificar ese excedente del consumidor con la curva de la demanda, es el área de abajo de la curva de la demanda. Y arriba del precio del mercado, mide el excedente del consumidor en el mercado. Ok, listo, entonces en ese orden de ideas. Mi curva de demanda con pendiente negativa. Entonces, lo que acabo cuando empecé la clase, a este nivel de precios,
esta personita demanda estas cantidades. ¿Listo? Por lo tanto, se genera un triángulo aquí debajo de la curva de la demanda, representado en los puntos A, P y C. Por lo tanto, dicho consumidor está dispuesto a demandar estas cantidades a este nivel de precios. ¿Ok? Y este sería el excedente del consumidor inicial. ¿Listo? Ahora, con base en esto que estamos aquí planteando, si se reduce el precio de peso 1 a peso 2, por obvias razones, pues el demandante va a poder demandar, valga la redundancia, mayores cantidades de curso 1 a curso 2, lo cual el área debajo de la curva de la demanda se incrementa, ya no en los puntos A, B y C, sino en los puntos B, C, F y D. Ahora, esta área, la área B, C, E y D, va a representar el excedente del consumidor adicional para consumidores iniciales. Como obviamente hay unos consumidores que no van a estar dispuestos a comprar dichas cantidades a este nivel de precio peso 1, pero si se reduce el precio a peso 2, pueden ingresar nuevos consumidores al mercado a demandar dichos bienes y servicios a este nivel de precios. Por lo tanto, esta área C, E y F va a representar el excedente del consumidor de esos nuevos consumidores a este nivel de precios peso 2. Preguntas, dudas. Profe, una pregunta. Inicialmente, bueno, en el caso de Paul, que es el que tenía 100, que podía pagar 100, el excedente de él en un precio de 70 eran 30. El excedente era 30. Él con esos 30 no puede comprar, no puede aumentar la cantidad porque la cantidad de todas formas va a ser 70. Le faltarían 40. Entonces él ya no se vuelve un nuevo consumidor porque le falta, ¿cierto? Le falta. Entonces, a medida que baja Así el tenga precio. un excedente de 30. Claro, ¿ya? Pero a medida que van ingresando nuevos, va reduciéndose el precio, genera incentivos para que ingresen nuevos consumidores. No el mismo consumidor comprando más cantidades, sino nuevos consumidores. Sí, claro, pero claro, compañera, pero ese primer consumidor, Paul, que está dispuesto a demandar cantidad, ese nivel de esas cantidades a un precio de 100 pesos, pero si se reduce el precio de 100 a 70 o a 50, pues el excedente del consumidor inicial se le va a incrementar más. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, entre más, el Sí, una precio preguntita, menor, Paul puede comprar más. Efectivamente. Dime. Él tendría una ventaja sobre los otros. Claro, porque tiene mayor disponibilidad a pagar que los otros. Un ejemplo en servicios ambientales. Pues déjeme paso a paso, que voy acá, que me quede primero bien. Listo. Aquí el excedente el excedente del consumidor. Luego vemos el excedente del productor y luego vamos ahí sí con ejercicios para aplicarlos a servicios ambientales. ¿Listo? Así vamos. Lentos pero seguro. ¿Alguna pregunta aquí? Listo, profe, entendido. Listo, gracias. Ahora. Me gustaría que me aclarara un poquito, profe. ¿Que apagara o aclarara? Cuando usted hace la aclaración, aclarar. Ya, dime. El excedente del consumidor para los nuevos consumidores en el triángulo CEF, ese lo determino con base en el área del cuadrado BCED, aplicando fórmula de triángulo, ¿cierto? Efectivamente. Efectivamente. De acuerdo. Claro. Mira que hay un triángulo digamos un triángulo del punto A
al punto D, al F. ¿Sí o no? A, D y F. Sí, señor. ¿Sí o no? Hay todo un triángulo. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Pero ese triángulo A, del A al D al F, se divide en dos. Uno en el triángulo A, B y C, y otro en el triángulo B, C, E, F, perdón, y D. Y D. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Y a su vez se genera un pequeño triangulito en los puntos C, E y F. Y ese pequeño triangulito va a representar el excedente del consumidor para esos nuevos consumidores que tienen incentivos a demandar dichas cantidades consumos a un menor precio. ¿Ya? Y por lo tanto, pues por obvias razones, el primer comprador a este nivel de precio peso 1 va a tener un mayor excedente en comparación a esos nuevos consumidores. ¿Sí me hago entender con la idea? Totalmente. ¿Sí? Yo pongo un ejemplo muy claro en esto, para poder entender ese excedente, hermano. Y voy a plantearlo. Cuando empezó la pandemia en el 2020, y en ese caso, algunos perdieron el empleo y otros lograron mantenerse en el empleo. Aquellos que lograron mantener el empleo por medio de la virtualidad y en casa, y obviamente como hubo confinamiento, pues no hay demanda y los precios se redujeron. Y aquellos que lograron mantener el empleo, y si los precios se redujeron porque no hay demanda, porque estamos en confinamiento, y aquellos que lograron mantener el empleo, se enfrentaron a un mayor excedente y le implicó un mayor bienestar. ¿Me hago entender con la idea? Hola. Sí, señor. Un ejemplo, el tema de los tapabocas. Al principio todos no podían comprar un tapaboca porque estaban Casos. escasos, pero pues algunos habían perdido sus trabajos y pues eso tenía un costo. Pero los que tuvieron su trabajo pudieron comprar más. Entonces, más o menos eso puede ser un bienestar porque pudieron Ajá. salir, pudieron hacer sus cosas. Entonces, un Efectivamente. ejemplo. Ajá, o es como los profesores, pues no hay mal que por bien no venga, por así decirlo, ¿no? Vino la pandemia, están estas plataformas, Webes, Meet, en fin, y por lo tanto podemos mantener el empleo de nuestra casa, no tuvo ningún efecto sobre nuestro salario, los precios cayeron y por lo tanto pues nos permitió poder demandar más cantidades y por lo tanto mi excedente se incrementó porque me permitió generar una mayor capacidad de ahorro. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, ahora, el excedente del consumidor y bienestar. Entonces ya sabemos que el fin último de la economía es determinar esto, bienestar social. ¿Cuál es la relación que hay entre el excedente del consumidor y bienestar? Entonces dice, el excedente del consumidor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar menos la cantidad que realmente pagan. Mide el beneficio que los compradores reciben de un bien en términos que ellos los perciben. ¿Listo? Entonces recuerden que los consumidores, ¿listo? Compramos bienes y servicios en función de nuestro nivel de ingreso y obviamente en función también de la valoración que nosotros tengamos sobre dichos bienes y servicios. Por tanto, entonces aquí ya entendiendo el excedente del consumidor, entonces ya la próxima clase, perdón, vamos al excedente del productor. Entonces ya para entender el excedente del productor, ya no lo vamos a analizar desde el lado de la demanda, sino desde el lado del productor. Entonces, a ver si se la pillan. El productor
o el ofertante de bienes y servicios, ¿qué es lo que le genera a ellos producir más bienes y servicios? ¿Que el precio aumente o que el precio se reduzca? Según la curva de la oferta. ¿Sí me hago entender? Que aumente. El Efectivamente. precio aumente. Efectivamente, si el precio aumenta, como la curva de la oferta tiene pendiente positiva, pero yo aquí mi pluma y lo hago acá abajito, como la curva de la oferta, precio, cantidad, tiene pendiente positiva. ¿Están viendo la grafiquita? Aún no, profe. No, señor. Bueno, yo espero, no problema. Ya. Entonces me está diciendo que el productor está dispuesto a producir más cantidades siempre y cuando el precio se incremente. ¿Sí? Esa es la ley de la oferta. ¿Ok? Entonces, por eso es que el excedente del productor es la cantidad que recibe el vendedor, que es el precio del mercado, ya que recibe, menos el costo de producción. ¿Por qué menos el costo de producción? Pues porque los productores tienen que asumir unos costos de producción, porque la tecnología es un factor de producción y tienen que pagar un precio. La mano de obra es un factor de producción y tienen que pagar un precio. ¿Sí? Y todos esos factores de producción no son gratis en el mercado. Y por lo tanto, el productor tiene que pagar un precio por la utilización de esos factores de producción. ¿Ya? Entonces dejemos hasta aquí, muchachos. ¿Listo? Vamos poco a poco y ya el próximo miércoles vemos aquí el excedente del productor y, y ahí vamos con un pequeño taller en clase y con la segunda tarea. ¿Estamos bien? Sí, Sí, señor, profesor. profe. Bien, Bueno, profe. muchas gracias. Vale. Vale. Ahí vamos cogiendo el hilo, el hilo conductor y la esencia de esto, ¿no? O sea, no es por enseñarlo, porque sí, no. Esto tiene una esencia y una vinculación con los servicios ambientales. Entonces ya ustedes, con esa pequeña introducción, ya van asociándolo. Ah, ya sé por qué se utilizan las herramientas de la microeconomía para hablar de los servicios ambientales y por eso se llama economía ambiental. ¿Ok? Señor. Bueno, muchachos, no siendo más, por favor, aquellos que tuvieron problemas, no sé, en conexión, por favor me dicen o me mandan un correo al institucional y eso lo remito allá a USU, que son los encargados de solucionar ese problema. ¿Listo? Bueno, sí, ok. Ahora más tarde descargo la grabación ya. Bueno, muchachos, no siendo más, nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo? Quedamos en Profe, muchas contacto. gracias. Listo, Gracias, profe. Profe, gracias. una pregunta. Gracias, Qué pena. profe. Te escucho. Profe, gracias. Eh, Saliéndonos un poquito del tema. Profe, quería saber, frente a las notas, ¿su merced nos va dando las notas a medida que avanzamos en la materia o a final de materia? Mañana califico la primera tarea. Listo, Y profe, muchas gracias. listo, mañana empiezo. Bueno, chao, Muchas que gracias, profe. descansen. Feliz noche, compañeros, profe, que descansen. Gracias. Listo. Muchas Descansen. gracias, profe. Que estén muy bien. Listo. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. Muchas gracias, Feliz profe. noche, que estén muy bien Feliz todos. noche, compañeros. Gracias, profe. Profesor, el chao. material donde se puede consultar. Profesor, el material donde se puede consultar. Primero, obviamente en modo virtual. Y segundo, ahora yo les dejé, les mandé un correo a ustedes compartiéndole también un enlace de Classroom. Y ahí están también las clases. ¿Listo? Gracias. Bueno,
Hasta el próximo Yo no he miércoles. visto el correo, no lo he haya recibido, le escribo a su merced pidiéndole Dale, el favor de reenviar. Bueno, listo, dale, bueno. no hay problema. Bueno, que descansen, chao. Chao, feliz noche, profe. Buenas noches. Profe, ¿está ahí? Ya me iba a ir. Dime. Profe, qué pena, es que yo quería hacerle una preguntita, pero es que de pronto es muy boba y me dio pena No, pues hacerla con todos mis tranquila, compañeros. Lo que dime. pasa es que ahí dice, bueno, que John tiene un, digamos, como un presupuesto o puede pagar un precio de 100 y Paul uno de 80, ¿sí? Entonces Sí. dice que cuando entre la cantidad de 80 y 100, solamente John tiene la disposición de pagar. Pero, Ajá. ¿por qué no Paul si Paul tiene 80? Sí, sí, Porque, ¿es clara mi pregunta? sí, claro que sí. Porque es que en el caso de Paul, él está dispuesto, es el único comprador que está dispuesto a pagar a ese nivel de precio de 100 pesos. Sí, sí. Entonces, Ah, ya, entonces por ajá, eso Paul no podría aunque tuviera los 80. claro. Ajá. Entonces ya para entre 70 y 80 sí puede porque el máximo precio que puede pagar es 80. Ajá, sí, efectivamente. Ah, ya, listo, profe. Dale, Eres muy, muy amable. Muchísimas gracias. listo. Bueno, Vale, que estés muy bien. Chao. chao.